Hola a todos y bienvenidos a la segunda entrega del teórico práctico número 1. En la primera entrega abordamos conceptos y aspectos generales de la cartografía. En esta presentación nos abocaremos a la utilización planimétrica de cartas y planos. Para comenzar, definamos qué es planimetría. Planimetría es una parte de la topografía que estudia el conjunto de métodos y procedimientos para representar a escala todos los detalles interesantes del terreno sobre una superficie plana, sin tener en cuenta el relieve. Por lo tanto, abarca actividades tales como ubicar puntos, medir distancias, medir ángulos horizontales y calcular superficies. A continuación veremos cómo ubicar un punto o georreferenciarlo en una carta o plano. Por medio de coordenadas rectangulares, un punto puede ser ubicado mediante la proyección ortogonal del punto hacia ambos ejes y con respecto a un punto anterior. En la figura, M representa el punto buscado, O representa el punto anterior o de referencia cuyas coordenadas son conocidas. XM es una distancia entre la proyección ortogonal de M en el eje de las X y el punto O. De igual modo, I sub M es una distancia comprendida entre la proyección ortogonal de M en el eje de las Y y el punto O. El otro método, por coordenadas polares, un punto puede ser ubicado mediante la distancia existente entre el punto buscado y el punto anterior y el ángulo formado entre la alineación que los une y alguno de los ejes cartesianos. En la siguiente diapositiva veremos cómo realizar la conversión de coordenadas rectangulares a polares o bien de coordenadas polares a rectangulares. Para medir distancias horizontales entre puntos de una carta podemos utilizar el escalímetro. El escalímetro es una regla especial cuya sección transversal tiene forma de prisma, con el objeto de contener diferentes escalas en una misma regla. Cada una de las escalas se encuentra calibrada de tal manera que la unidad de medida corresponde a un metro en el terreno. De esta manera se selecciona la escala apropiada que coincida con la escala del plano y se mide la distancia entre puntos de manera directa. De esa lectura obtenemos la distancia de terreno. Sin embargo, las escalas de la carta son menores a las del escalímetro. Por consiguiente, debemos agregar a la medida del escalímetro la cantidad de ceros faltantes entre el módulo del escalímetro y el módulo de la carta.
A modo de ejemplo, si mi plano está a escala 1 en 2000, utilizaré en mi escalímetro la escala 1 en 20. Debido a que la diferencia son 2 ceros entre ambos módulos, la unidad de medida del escalímetro pasó de 1 metro a valer 100 metros. Otra forma de medir distancias en un plano es utilizando la regla común. Se mide en el plano carta la distancia existente entre dos puntos, obteniéndose la distancia en el papel. Posteriormente, expresamos esa distancia en metros y multiplicamos este valor por el módulo de la escala de la carta o plano, obteniendo de esta manera la distancia de terreno. Otro método para el cálculo de distancias son las coordenadas planas o rectangulares. Identificadas las coordenadas planas de un punto A y de un punto B, podemos determinar la distancia horizontal existente entre ambos puntos recurriendo al teorema de Pitágoras, donde uno de los catetos es delta x, que se obtiene de la diferencia entre x sub b menos x sub a. El otro cateto, delta y, corresponde a la diferencia entre y sub b menos y sub a. Cálculo de un azimut por coordenadas rectangulares. Un azimut es el ángulo horizontal medido entre un meridiano de referencia y la alineación de interés. Los azimut pueden adoptar valores entre 0 y 360 grados. Conocidas las coordenadas rectangulares de una alineación, es posible calcular el azimut utilizando la función tangente. Noten en la figura que el punto A es el punto de origen de un nuevo sistema de ejes cartesianos conformados por una línea vertical que representa nuestro norte arbitrario o meridiano de referencia y otra línea perpendicular a la anterior. De este modo quedan definidos los cuadrantes del sistema de ejes cartesianos. Esto es de importancia para conocer en cuál de los cuadrantes se ubica una alineación. En el ejemplo, la alineación AB se encuentra en el primer cuadrante, por lo tanto, el valor angular alfa se obtiene luego de aplicar la inversa de la tangente, mientras que la alineación AC se ubica en el tercer cuadrante y el valor angular de beta queda comprendido por el norte de referencia y la alineación AC. Para conocer su azimut, como el de cualquier otra alineación que no pertenezca al primer cuadrante, consulte el manual teórico de manejo de suelo. Medir superficies. Vamos a recurrir a diferentes procedimientos que van a depender principalmente de la forma del área de estudio y de la precisión del trabajo. La forma de un área de estudio puede ser regular, como la de una figura geométrica, o bien irregular, como la de un monte o la de un lote que colinda con un arroyo o río. Por otro lado, la precisión del trabajo no va a ser la misma tener que subdividir un lote para un pastoreo en granja o para la siembra de distintos cultivos, a tener que subdividir un lote dada por la sentencia de un juez luego de una instancia judicial por conflicto entre partes. Bien, las técnicas más comunes para el cálculo de superficie y que desarrollaremos con más profundidad son por coordenadas rectangulares, por pesada, por figura geométrica, por malla de punta.